Bueno, ¿me escuchan? Sí, ya. Queremos darles muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a quienes nos acompañan. A continuación vamos a iniciar el taller de técnicas y estrategias para incidir en el Acuerdo de Escazú. La idea es que este sea un taller bastante interactivo, podamos conversar, dialogar y el objetivo que tiene todo este taller es que podamos identificar ciertas red lines para así poder incidir en todo lo que es el Acuerdo de Escazú. La importancia de que podamos participar en todo esto es que así podamos identificar estrategias de prevención, control y así también mitigación en asuntos ambientales y específicamente también para saber cómo los defensores y defensoras de derechos humanos y específicamente derechos del medio ambiente pueden ir trabajando. Así que eso, esperamos que sea un espacio bastante interactivo donde participemos todos. Si quieren participar, la idea es que se pongan aquí a este lado para que intervengan. Y vamos a iniciar entonces con el plan de acción de defensores, así que le doy la bienvenida a Carla, que es asesora de las campañas de incidencia. Bienvenida. Gracias. Bueno, yo voy a entrar en esta presentación más que directamente al Acuerdo de Escazú, como con algunos tips generales. Ahora sí. Bueno, sí, decía, más que entrar de lleno en esta presentación al Acuerdo de Escazú, vamos a tener dos secciones. Las primeras dos presentaciones tienen que ver con cómo pensar la incidencia, cómo realmente podemos influir en la toma de decisión y en el desarrollo de ciertas políticas o programas que se estén desarrollando en nuestros países. Bueno, yo soy Carla, trabajo en Climate Action Network América Latina, que es una organización que sigue muy de cerca el proceso de la Convención de Cambio Climático. Entonces, mi presentación está bastante orientada al cómo nosotros, como red global, trabajamos en ese espacio. Entonces, dividí la presentación para compartir con ustedes en acciones preparatorias durante y en acciones posteriores. Entonces, claramente para hacer una incidencia tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos, en qué queremos incidir, en el desarrollo de un programa, en la inclusión de consideraciones en el programa que se va a desarrollar, en la abolición de cierta política. O sea, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos y cómo lo vamos a medir. Entonces, partimos por eso. Y luego de eso, lo principal es entender quién toma esa decisión. Y para conocer a ese tomador de decisión, tengo que entender cuáles son sus aliados, o sea, con quién conversa, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente para todo lo que tiene que ver con transición energética, tiene una relación directa con el Ministerio de Energía. Entonces tengo que tener claro cuál es mi mapa de actores, ¿no? Para poder saber cuáles son las narrativas y cuáles son los argumentos que se esgrimen. Y una vez que conozco las narrativas, entiendo cuáles son mis ventanas de oportunidad y cómo podría yo trazar el argumento. Y también clave no solamente es la institución y el departamento, sino que cuál es la persona que tiene a su haber esa toma de decisión. Y ahí, como ustedes ven, es una persona que desconozco. Entonces, es muy importante saber quién es. Yo la busco en Google, la ubico como persona, la reconozco y monitoreo lo que dice y cómo lo dice, para poder luego establecer una relación. Tengo claro quién es el tomador de decisión, tengo claro qué es lo que quiero, busco aliados. Y busco aliados, bueno, los sospechosos de siempre, que somos todos nosotros, ¿cierto? Todos nosotros que queremos algo bastante similar, digamos, actores de otro sector, y el ejemplo claro acá, nosotros hicimos una campaña hace bastante tiempo atrás para 100% energías renovables en Chile, y estuvimos en conversaciones con la Asociación de Energías Renovables para Chile, ¿no? Ya se me olvidó la sigla, la nacional.
Entonces, ese es un actor que está interesado en el mismo objetivo, pero no con el que yo normalmente dialogo, pero que entra a sumarse a este esfuerzo de un objetivo común. Y tengo que buscar quiénes son esos actores que me puedan ayudar desde otro sector o de otra esfera a poder impulsar lo que quiero. Luego, una voz respetada. Entendemos que la ciencia, influencers o otra voz que me pueda ayudar a promover mi narrativa, a promover mi campaña. Y luego, elemental, cuál es mi estrategia de comunicación, ¿no? Y en la estrategia de comunicación, ahí está prensa. Creo que prensa es una herramienta clave en nuestras estrategias de incidencia y es difícil. No es fácil, es difícil. Pero sí tenemos que ir cultivando relaciones con medios de comunicación, ojalá los más mainstream posibles, para que nuestros voceros y nuestras narrativas empiecen a generar un discurso público, porque es la forma en que los tomadores de decisión también miden la temperatura y el espacio político. Obviamente todo lo que tiene que ver con calle, ¿no? Con movilización, con mostrar que hay un gran número de personas que está detrás de un objetivo. Y luego redes, que para redes está Pilar de Oxygen Project, que les va a contar mejor cómo hacer incidencia en redes. Y bueno, paso rápido a las acciones presenciales. Entonces, vamos a las COPs, a la COP de Escazú, a la COP de Cambio Climático, a la biodiversidad o lo que fuere. Entonces ya le puse cara a la persona. Voy y me acerco. Sé que es algo que quizás no, de repente los que somos un poco más tímidos, o sí, de repente puede ser un poco complejo, pero voy, me acerco, me presento, me saludo, le dices, le hemos mandado tales propuestas, cuándo nos podemos reunir, a poder conversar, etc. Entonces, tengo que establecer relaciones de confianza con aquellos que toman decisiones o que están en la toma de decisión de lo que yo quiero incidir. Y, de hecho, no lo mencioné, pero las acciones preparatorias es justamente yo tengo que contactarles y solicitar una reunión. Y ojalá reunirme de manera previa a las COPs, 2, 3, 4 veces, de manera de que en el momento presencial nosotros seamos puntos de encuentro con nuestros delegados, país. Entonces ellos si tienen dudas o quieren escuchar el sentir de sociedad civil, los van a contactar. Van a decir qué es lo que está pensando la sociedad civil, qué es lo que cree la sociedad civil respecto de A o B. Entonces vamos a encontrarnos en los espacios presenciales con un pie adentro y un pie en sociedad civil, porque en los espacios presenciales es fundamental tener relaciones con nuestros gobiernos. No solamente vamos a escuchar, sino que vamos a traspasar la información, a ser de ayuda, a poder generar estos espacios o oportunidades políticas. Y en honor al tiempo voy a pasar rápido. ¿Y qué es lo que hacemos después? Bueno, ahí va a depender qué es lo que pasó, ¿no? Si es que en verdad nuestras acciones de incidencia surtieron o no efecto, si tuvimos buenos o malos resultados, ¿sí? Hacia dónde se orientó la toma de decisión. Entonces, bueno, esas diapositivas. Y lo elemental es un seguimiento, que es, nuevamente, nos tenemos que reunir, ¿no? Para discutir por qué pasó lo que pasó, cómo se puede mejorar, cómo yo puedo ayudar, como organizaciones de sociedad civil que tenemos que hacer seguimiento a todos los procesos. Entonces, después de Escazú, es importante que todos tomemos contacto con nuestros gobiernos para decir, ok, se aprobó el plan, entonces ahora uno de los numerales establece que tenemos que hacer nuestro plan de acción nacional. ¿Cómo lo hacemos? Aquí estamos todos nosotros, ¿cómo vamos a trabajar ese plan? Y ese plan tiene que trabajar, bueno, obviamente sobre la base de los estándares y principios de Escazú y entenderse que ese plan se tiene que desarrollar de una manera participativa, etc. Luego, obviamente, una estrategia de difusión. Lo que sea que yo converse, digamos, en el seguimiento con los tomadores de decisión, en función de tu análisis, tú tienes que dar a conocer, bueno, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, o incluso si la estrategia de difusión puede ser, vamos a mantener cierto silencio por un periodo de tiempo, a la espera de la decisión, de cómo nos vamos a articular. Y por último, hay un elemento muy importante que es que no siempre tenemos ni tiempo ni la capacidad de hacer, que es entregar los aportes de mejora, de sugerencias. Y probablemente eso es a través de un documento escrito, formal, ¿no? de contribuciones a la discusión que se esté dando.
Entonces, por ejemplo, en la discusión de cambio climático, y bueno, es una red global muy grande, nos reunimos no solamente con los países, sino con las coaliciones de países que articulan entre sí y vamos promoviendo ciertos conceptos, ciertos temas, de manera de encontrarnos en las COPs con conversaciones avanzadas y entrar a la discusión más profunda, no la discusión de titulares, sino que la discusión más técnica. Y ahora en el caso puntual de Escazú, y con esto le doy la palabra a Pilar, tenemos dos elementos, o un elemento muy fundamental, que es el público, que somos todos nosotros. Y me imagino que, bueno, que los que han participado y los que están siguiendo de cerca el proceso de Escazú saben que podemos pedir la palabra y la palabra se nos otorga en la medida que la solicitamos. Entonces tenemos la posibilidad de como calar nuestras opiniones entre la discusión de los países. Obviamente no son opiniones personales, ¿no? Si son opiniones consensuadas con grupos y organizaciones. Y eso lo hice en mis actividades preparatorias. Ya sé cuáles son mis mensajes, ya sé lo que quiero decir. Pero esa es una oportunidad única que tiene Escazú, que no tiene ninguna otra convención, digamos, o espacio en el mundo, que nosotros debemos de poder trabajar muy articuladamente para que nuestros mensajes sean claves y ojalá le hablen algo muy específico a un país, sin decirlo, ¿no? Porque yo ya conozco cuáles son las narrativas. Yo ya entendí más o menos hasta dónde es el límite de lo que un país quiere o no, o está dispuesto o no. Y con eso ya lo dejo y le doy la palabra a Pilar Ríos. Ella es de la organización de Oxygen Project. Muchas gracias, Carla. Bienvenida, Pilar. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo correr el computador? Sí, por supuesto. Ay, está con el cable. ¿Mejor te cambio? Ya, por favor. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá, gracias a Carla por... más cerca. Gracias a Carla por la invitación. Yo soy Pilar de The Oxygen Project, como acaba de decir Carla. Primero que todo, me parece súper importante que venga antes la presentación de Carla, porque esto no es excluyente, esto es una suma de acciones que se van haciendo para llegar a nuestros objetivos de las campañas de impacto social que quieren incidir positivamente en la sociedad, influenciar y también cambiar opiniones. En ese sentido, voy a partir un poco por algunas como recomendaciones, voy a partir al revés. El impacto de campañas en redes sociales y en aspectos digitales se usan para amplificar voces, para amplificar causas. Lo importante, y creo que lo vital, es la colaboración con personas, con otras plataformas, con organizaciones, porque entendemos siempre que juntos vamos a llegar mucho más lejos. En el caso de The Oxygen Project, y esto no corre para todos, por supuesto, hablamos temas complejos de una manera simple y didáctica. Hay temas que son muy, muy complejos. Si uno toma, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, hay gente, el ciudadano común quizás no lo entiende. Entonces, ¿cómo se lo podemos dar en fácil? ¿Cómo se lo podemos mostrar? ¿Cómo podemos ponerlo en una plataforma que tenemos que decir pocas palabras y en pocas palabras poder visibilizar y poder decir lo que se está haciendo con todo esto? Para esto les voy a mostrar primero cómo diseñamos una campaña. Partimos por unas preguntas claves que son 5. El qué, el por qué, el cómo, a quién, y yo le agregaría con quiénes y cuándo. Con estas 5 preguntas voy a mostrarles una campaña que para nosotros ha sido muy importante, que es nuestra campaña de minería submarina. Partimos nosotros con una campaña mucho más amplia, una campaña universal donde firmaban peticiones de todos los lugares del mundo y decidimos cambiar la mirada y decir, vamos activando con gobiernos locales, vamos activando con personas locales. Entonces empezamos a tomar diferentes países que tenían incidencia en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la ISA, es la que está tomando la decisión, en el fondo se va a deliberar en ese lugar, en Jamaica, si vamos a dar la luz verde para la minería submarina o no.
Entonces, en este sentido, ¿qué decimos? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de minería submarina. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a visibilizar una problemática. Hemos visto cómo en tierra las mineras han causado estragos y nosotros vemos con nuestros propios ojos y nos impactan también. ¿Qué va a pasar en el océano profundo, que es un lugar que no estamos mirando? No estamos mirando el desastre que van a dejar ahí y nos va a impactar de una forma u otra, por supuesto, y le va a impactar al océano. Entonces, en ese sentido, lo importante, nos pusimos a pensar y dijimos, este es el próximo desastre climático. Pero también estamos llenos de información tan negativa. ¿Cómo podemos darle la vuelta a ese concepto? Es el próximo desastre climático, pero nosotros podemos parar el próximo desastre climático. En este minuto tenemos una gran oportunidad, que es parar el próximo desastre climático. Entonces, en ese sentido, uno va dando vuelta al concepto, porque vamos a decir que nuevamente nos van a destruir, que nuevamente van a tomar los territorios, que van a destruir comunidades y todo. Podemos decirlo de una manera positiva. No a la minería submarina, el océano no se vende, defiende lo profundo, defend the deep. Estamos, en el fondo, ahí hablando de conceptos claves de nuestra campaña. ¿Por qué lo vamos a hacer? Justamente porque es el próximo desastre climático. Y acá empiezan todos los conceptos. Tenemos la oportunidad única de frenar la minería submarina antes de que empiece. Salvemos juntos el océano. Lo que estamos haciendo es incluir a las personas en todo eso, que se sientan parte, que sepan que estas acciones valen, que estas acciones llegan también, que no tiene que ver que se queden solamente en un universo digital. Todo el universo digital llega de alguna u otra forma a las personas que queremos incidir. ¿A quién vamos a llegar? Seleccionamos nuestra audiencia. Por ejemplo, en este sentido, estamos hablando de México. Estamos hablando de México, pero estamos hablando de algo común que tenemos con México, el océano. Entonces, en ese sentido, todos podemos ser parte de esta campaña. No tienen por qué vivir en México para poder adherirse a una petición que esté en contra de la minería submarina en México específicamente. Entonces, vamos a agarrar a todas las personas de Latinoamérica que les interese el océano y que no les interese también en el fondo. Y acá yo sumaría una pregunta. ¿Con quiénes lo vamos a hacer? Acá es fundamental la colaboración. Nosotros somos una ONG que tenemos dos canales, tenemos plataformas de comunicación. Tenemos una plataforma de comunicación que hablamos en español y la otra que hablamos en inglés. Entonces, en ese sentido, nosotros impactamos a Latinoamérica entera. Entonces, yo no sé las problemáticas reales, o sea, entiendo las problemáticas reales de México, pero lo que no sé todavía es cómo hablan, cómo voy a llegar a esos ciudadanos y también quiénes son los encargados, cuáles son los, en el fondo, a qué parte del gobierno quiero llegar, a qué organismo del gobierno, a quiénes queremos impactar. Y ahí nos reunimos con AIDA, por ejemplo, que hace todo el trabajo de incidencia política, Beta Diversidad, que hacen el trabajo de incidencia política locales en sus gobiernos, y después otra red digital que es como nosotros, contactamos a SOEI México, que hizo en conjunto la campaña digital. El resto se encargó de hacer la incidencia en sus territorios. Pero eso es súper importante, poder hacerlo digital, pero poder seleccionar también a las ONGs que están en territorio y que son expertas en realizar esa incidencia. O sea, esto no se queda solamente en las redes sociales, esto va muchísimo más allá y si no lo hacemos en terreno, o sea, depende de qué tipo de campaña. Obviamente una campaña de Rise Awareness puede quedar en una red social, pero una campaña de impacto que queremos impactar a gobiernos y cambiar posiciones del gobierno tiene que tener una incidencia social, tiene que tener esa patita y buscar a los locales que puedan hacerlo con nosotros. Ahí también nos juntamos con la Coalición de México contra la Minería Submarina. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Esto tiene que ver con la estrategia, cómo hacemos nuestras bajadas. Primero vamos a generar una petición. ¿Dónde vamos a alojar la petición? Existen plataformas especiales para alojar la petición, pero también hay ONGs que les gusta tener la petición en sus propias plataformas. Hay muchas que son así, no es una crítica, es como son, pero si nosotros queremos hacerlo universal y nosotros vamos en conjunto con otros y estamos colaborando, seleccionemos una plataforma que sea mucho más universal, donde todos podamos tener presencia, pero también que la gente se sienta segura de que estamos haciendo algo que no nos vamos a quedar solo nosotros con ese trabajo. Entonces seleccionamos a Change para este trabajo.
Puede ser Change, puede ser Avast, probablemente hay otras, pero estas son como en el fondo las que conocemos mejor. Entonces, en esta plataforma alojamos nuestra petición. Después comenzamos a hablar desde México. Pero ¿cómo podemos hablar desde México para que todos nos entiendan? Entonces, hablemos de un proyecto. Hablemos de Don Diego. ¿Qué es Don Diego? No sabemos qué es Don Diego. Don Diego desde el 2012 está en un litigio, quieren hacer pruebas para ver los minerales que existen en el fondo marino de México. Entonces, Don Diego se le llama a este proyecto que tiene esa idea que desde el 2012 que quiere hacer esto. Entonces hay una amenaza constante. También sabemos que en México, en el puerto de Manzanillo, está estacionado un barco que se llama Hidden Gem. El Hidden Gem, ¿qué está haciendo? Está haciendo esas pruebas. Entonces tenemos una amenaza latente. Los mexicanos van, miran y ven el Hidden Gem. Entonces comenzamos a hablar de este barco, de esta amenaza, de cómo está llegando, de cómo el gobierno de México está permitiendo que se hagan estas acciones destruyendo el fondo marino. Entonces, en ese minuto, justo, había un hito muy importante. Había un foro para los océanos, al cual fueron todos nuestros colaboradores locales. Fueron, y justamente fue Greenpeace, invitó a todas las ONG con las que estábamos colaborando, y fueron y hicieron esta cosa del cartel frente al Hidden Gem, tomaron la foto. Entonces estamos mezclando ahí, mientras nosotros hacíamos toda una campaña por redes sociales, ellos estaban en territorio haciendo las acciones tácticas. Después, ¿cuándo? Es súper importante elegir hitos. Por ejemplo, nosotros estábamos haciendo una campaña de defensores ambientales y la lanzamos el Día de los Derechos Humanos, por ejemplo. Ir encontrando días. Lo que hicieron nuestros colaboradores en terreno también tenía que ver con que estaba todo el mundo en ese foro. Estaban personas importantes, personas que iban a ver la acción táctica que estaban realizando. Entonces nosotros seleccionamos un día de acción. ¿Qué quiere decir un día de acción? Es un día donde seleccionamos a las autoridades que tienen la capacidad de hacer este cambio en los gobiernos. Entonces, seleccionamos un nombre. Seleccionamos al representante de México en la ISA, que es la persona que en el fondo dice sí o no en este organismo, que es donde se delibera si es que se va a hacer la minería submarina. Entonces, Avelino se llama. Entonces fuimos, buscamos el mail de Avelino, buscamos el mail de Avelino y después dijimos, ok, el mail, sí, le vamos a mandar un mail a este personaje. Pero también, por otro lado, vamos a enviar un Twitter al organismo de México encargado de tomar este tipo de decisiones. Entonces hicimos un día de acción digital. Twitter, mail, firmar la petición. Entonces tenemos 3 acciones. Ese día, antes de ese día, se hace un mapa de actores. Entonces todos nuestros colaboradores hacen un mapa de actores donde personas importantes, por ejemplo, pueden ser influencers, personas comunes, pero que tienen mucha incidencia en los temas medioambientales, fotógrafos, artistas, lo que sea, cada uno hizo su mapa de colaboradores y le enviamos a todos ellos el día de acción. Entonces todos ellos lo que hacen es amplificar el mensaje. Entonces no tenemos encerrado todo en una misma red social, esto se va amplificando. Y fue tan bueno que hasta las personas empezaron a hacer su propio contenido, porque les enviamos un toolkit, que es súper bueno hacer eso, donde les explicábamos toda la situación, todas las problemáticas, y además les entregábamos todas las piezas gráficas, todo lo que íbamos a hacer en el día de acción, entonces para que ellos pudieran realizar su propio contenido. En ese minuto llevábamos en la petición, creo que teníamos como 5.000 firmas. Ese mismo día llegamos a 126.000 firmas. Porque la gente nos aportó, la gente nos ayudó, amplificó, colaboró con nosotros. Súper importante, el éxito del engagement de cada campaña es también saber los resultados. De repente hay muchas campañas digitales que se quedan en lo que hicieron y que lo hicieron muy bien y quizás lo lograron, pero no vemos el resultado, no vemos cuánto firmamos, no vemos dónde fuimos. Entonces nosotros lo que hacemos siempre es hacer una recopilación de todas las acciones en un pequeño video.
Justamente en esta campaña de México se estaba haciendo una reunión en ISA, en Jamaica, donde estaba el representante de México. Entonces, en esa reunión fueron representantes de SOA México y también invitaron a una representante de The Oxygen Project. Se entregaron las firmas a la persona encargada. No nos quedamos con las firmas. Las firmas no son para que también son para que las veamos todos nosotros y sepamos que somos una fuerza en común muy fuerte y muy activa. Pero lo importante es que a las personas que les tiene que llegar esa cantidad de firmas y esa cantidad de acciones puedan recibirla en algún momento. Entonces ahí se nos mezcla siempre, y que es lo que he dicho en toda esta conversación, siempre la acción táctica, la acción en territorio, con las acciones digitales. No son excluyentes, son un aporte ambas. Y creo que ambas hacen un gran aporte. Entonces, para finalizar, les voy a mostrar el videíto del resumen, para que lo tengan de ejemplo. No tiene volumen, ¿sí? Del computador, ¿sí? Ahí está. Sí, pero no se escucha. Pero bueno, ahí lo pueden ver, ahí están todas las acciones. Ahí fuimos a ISA, ahí fue cuando entregamos las firmas. Él era el representante, le pusimos cara. Sí, estaba muy nervioso. El activismo funciona de todas formas y México ahora es uno de los países que integran la moratoria para la minería submarina. Así que lo logramos. Muchas gracias. No sé si las preguntas son ahora o al final, ya. Listo. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Le doy la bienvenida ahora a Felipe Cárcamo, de la ONG FIMA. ¿Cómo están? Ánimo. Vamos a tomar un poco de agua. Bueno, vamos a ser también breve y preciso. Primero que todo, muchas gracias compañeros y compañeras por estar presentes en este taller. No venimos a dar clases, sino como a contar también nuestra experiencia. Agradecer obviamente a CANLA, que es la organización que nos cobija a las distintas organizaciones que estamos presentes. Mi nombre es Felipe Cárcamo, integrante de ONG FIMA, y agradecer también a los compañeros que están acompañándonos en el taller. Todo esto que en particular comentó Carla al inicio, en qué desemboca finalmente y en qué estamos acá. Nosotros estamos acá para el acuerdo de Escazú, en este caso, que se va a realizar la próxima semana en Santiago de Chile. Entonces, ¿qué es lo que hicimos desde CANLA en esta versión? Finalmente, en un grupo de trabajo que se llama Ecosistemas y Derechos Humanos, junto a otros compañeros de otros grupos de trabajo de esta red latinoamericana, desembocamos en que tenemos que tomar una serie de acciones. ¿Y cuáles eran esas acciones para esta COP en particular? Y además teniendo en cuenta que tenemos este encuentro pre-COP es realizar un plan de acción y que además es el punto principal, o uno de los puntos principales, que es que tenemos que levantar un documento para los tomadores de decisiones y los puntos focales de cada uno de los países. Y en este caso, obviamente siempre hay un grupo que va más motivante y que propone, y tiene que también proponer acá. Yo creo que todo lo que nos convoca es las propuestas, queremos cambiar las cosas e incidir, sobre todo. Entonces, acá lo que se levantó, en este caso en CANLA, podríamos llamarlo, me gusta la idea de un documento vivo, porque los documentos van cambiando, van mutando. Se realizó, lo traje físicamente, no está digital, un plan de acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Básicamente se presentó una propuesta desde la Secretaría de la CEPAL y lo que se hizo de este grupo de trabajo fue una revisión del plan. Y ahí, bueno, Carla estuvo súper presente de, ok, nosotros tenemos que preparar sesiones para eso y levantar puntos clave. Y se desembocó finalmente en este documento donde hay un resumen ejecutivo, primero que todo con los puntos principales de cada uno de ellos, y también se revisaron los distintos ejes y acciones en donde está el texto original, pero además se realiza un texto sugerido de cómo debería tener la redacción. No solamente la propuesta,
de qué debería incorporar, sino que además el texto, la forma en cómo debería estar incluido para los tomadores de decisiones y los puntos focales. Entonces, ¿en qué desembocó este proceso que duró en marzo, abril de este año? Duró unas reuniones previas para organizarnos, sesiones con las y los compañeros de manera digital, porque habían de varios países, y desembocó en, primero que todo, la primacía de los principios establecidos en el acuerdo y un enfoque integral de género como una de las prioridades. Otra de las prioridades de este plan de acción y de revisión de propuestas que fue enviado a gran parte de los tomadores de decisión y puntos focales es la participación incluyente, adecuada y significativa en cada etapa del proceso. Además, la garantía de los derechos de las personas defensoras. Otro de los puntos importantes es un mecanismo de herramientas y facilitadoras para la implementación, verificación y seguimiento. Y otra es la perspectiva amplia y fortalecimiento de la comprensión en términos del defensor ambiental. Entonces, aquí lo que se está proponiendo es, de estas organizaciones de Carla, es dos vías en el fondo, en donde se presenta un resumen ejecutivo, que es esto, un resumen, pero además como el detalle específico de los tomadores de decisiones que debe contener. Y este texto sugerido, voy a hacer una breve lectura de uno de ellos para que podamos entender el mecanismo. Por ejemplo, el texto original en el eje de prioritarios y acciones estratégicas, que es uno de los que cuenta el plan de defensores. El texto original dice generar mayor conocimiento y sensibilizar y difundir información sobre la situación de los derechos y el papel que desempeñan las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, así como sobre los instrumentos de prevención, protección y sanción existentes. Y el texto sugerido tiene leves cambios y tiene una lógica detrás. Aquí lo que se propuso también es que para que el tomador de decisión no solamente lea el texto distinto, sino que además que en breves palabras les podemos explicar cuál es la lógica detrás del grupo de trabajo para decir proponemos esto. Entonces, el breve cambio que se hizo, y todo esto además uno dice breve cambio, pero tomó 1 o 2 horas de discusión también, siempre se demora más uno ponerse de acuerdo, y me imagino que a ustedes les ha pasado que en ponerse de acuerdo sobre esto. Pero, por ejemplo, pasamos de generar mayor conocimiento, sensibilizar y difundir, a generar mayor conocimiento y sensibilización en los diferentes actores clave a nivel nacional y regional sobre la situación, etcétera, etcétera. Entonces, la lógica que se promueve acá es identificar a los actores y el alcance de las acciones, es decir, se promueve un marco para el levantamiento de información. La palabra difusión fue eliminada, en tanto puede entenderse como un mecanismo para generar conocimiento y sensibilización y no ser necesariamente parte del objetivo. Entonces, esta discusión incorpora, esta síntesis de discusión incorpora una explicación del texto, el texto original, las modificaciones y la lógica que está detrás para que el tomador de decisión finalmente, en la próxima semana, entienda a lo que se va a enfrentar y ojalá lo acepte. Y obviamente lo que señalaban las y los compañeros anteriormente es que este texto de colaboración, y aquí lo que vamos a tener que hacer probablemente la próxima semana o la subsiguiente es, pasada la COP, finalmente ver si tuvo realmente resultados este plan, los aportes que realiza Candela junto a su red de organizaciones de América Latina y el Caribe, si realmente sirvió, qué debemos mejorar para la siguiente sesión. Me imagino que ese proceso de retroalimentación y mejoras lo vamos a realizar. Pero tal como señalaba nuestra compañera anteriormente, es un proceso que es de largo aliento, que como tomadores, como parte de la sociedad civil, hacerle seguimiento significa sin duda ver qué puntos de estos se aceptaron finalmente, esperemos, en cuanto se apruebe el plan de defensores en esta próxima sesión, y también siempre como buscando ampliar los derechos, ir más allá, por supuesto, y en este caso mecanismos y herramientas facilitadoras que permiten la implementación y verificación de este plan de acción que nos permite sin duda seguir profundizando los derechos en cuanto al acuerdo de Escazú. Eso, podríamos en el fondo señalarles que la estrategia que se realizó finalmente desembocó en este documento, y este documento hoy nos permite decir, ok, estas organizaciones proponen esta serie de medidas y nos permite movilizarnos también de cara a la COP, e incluso si uno quiere llevarlo a esta pre-COP, a la asamblea que tengamos durante la tarde, el grupo que pertenece a Candela también va a tener una ruta guía, hoja de guía que nos permita también discutir en la plenaria sobre qué puntos queremos incidir y generar el debate colaborativo en esta instancia. Eso, compañeros y compañeras, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Felipe.
A continuación vamos a pasar al segundo punto, entonces, que tiene que ver sobre los mecanismos de incidencia que han sido implementados en la región. Y para eso le quiero dar la bienvenida a César Gamboa, de DAR Perú, que nos va a contar el caso de las estrategias que han sido implementadas justamente en Perú. Bienvenido. Okay. No, gracias. Para hacerlo breve, porque también el tiempo ya se está consumiendo de esta sesión. En el caso peruano, como ustedes saben, perdimos una campaña para ratificar el Acuerdo de Escazú en el 2020. O sea, ganó los sectores conservadores y los gremios empresariales bajo 3 argumentos principales, ¿no? Que el Acuerdo de Escazú con el Acuerdo de Escazú íbamos a perder la soberanía de los recursos naturales en el Perú. O sea, si hubiera un diferendo entre Perú y Chile, Chile podía quedarse con el 50% del territorio peruano. Así de grosero lo dijeron en pronunciamientos. Segundo argumento era que el Acuerdo de Escazú era un acuerdo que iba a cambiar el marco regulatorio peruano, que planteaban cambios en el modelo de desarrollo sostenible, y la verdad que el Acuerdo de Escazú, si uno lee el artículo de 6 a 9, exceptuando el artículo 9 que tiene que ver con defensores, es parte de la tradición de la regulación ambiental de los últimos 30 años de nuestros países. O sea, de nuevo no tiene nada, es más un menú de opciones que recoge el Acuerdo de Escazú, ¿no? Elaborado evidentemente por los estados. Y el tercer argumento era que bueno, iba a poner inseguridad jurídica a las inversiones, que esa era su mayor preocupación. Entonces, lo que planteamos a partir de ese momento era, ok, ya que perdimos el 2020 la ratificación en el Congreso, era seguir avanzando en el escenario nacional, en los mecanismos nacionales que de alguna manera concordaban con las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Organizaciones indígenas con quienes nosotros trabajamos desde DAR ya estaban señalando reportes de que habían ya más de 30 muertos, de 30 asesinatos de líderes indígenas que estaban protegiendo sus territorios y que por el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal, los traficantes de tierra los estaban asesinando, porque ellos estaban justamente en la zona de frontera en la Amazonía, donde la deforestación, la ilegalidad avanza, y ellos están ahí defendiéndolo, ¿no? Entonces, empujamos para que en el Ministerio de Justicia el mecanismo que se había creado en el 2019 se vuelva multisectorial, porque el Ministerio de Justicia nadie lo escuchaba. No es que ahora tampoco lo escuchen bastante, pero digamos, ya involucra a los demás sectores, ¿no? Y bueno, colaboramos con el Ministerio de Justicia y con las organizaciones indígenas para crear sus sistemas de protección, ¿no? O sea, apoyándolos para que su sistema de protección tengan 3 recursos, ¿no? Un trabajo de incidencia política, otro que tengan un abogado que les ayude en acciones judiciales para defender o para establecer todas las necesidades legales para proteger a los líderes, y tercero, campañas comunicacionales, ¿no? Y por otro lado, con el Ministerio de Justicia suscribimos un convenio para que el mecanismo de protección tuviera piernas, brazos, es decir, pudiera aterrizar a los territorios. Entonces crearon mesas de trabajo a nivel subnacional o departamental que sumara y que coordinara entre los líderes indígenas o las organizaciones indígenas y estos oficiales del Ministerio de Justicia, pero comenzaron a incluirse al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, a los gobiernos regionales y locales. Entonces es cierto que el registro aumentó, porque hay un registro de líderes indígenas en situación de vulnerabilidad. Al comienzo eran 50 y ahora hay más de 400 casos que se encuentran amenazados. Y lo cierto es que esta estrategia de tratar de coordinar ha sido útil para, no diré para prevenir todos los casos, pero sí para que mejore el monitoreo y la vigilancia de los mismos. Ahora, ¿se ha impedido que hayan más asesinatos? Lastimosamente no. De hecho, uno de los líderes que estaba dentro del registro del Ministerio de Justicia, dentro de este mecanismo, Quinto Inuma, fue asesinado el año pasado, justamente incidiendo un poco en su caso de que habían traficantes de tierra que lo habían amenazado, volviendo de un taller con sus colegas, con su familia, después de haber estado con unos colegas, su embarcación fue detenida y le dispararon a él como a su familia, ¿no? Y él falleció. Y han detenido a los perpetradores y ahora hay un proceso penal. Entonces, no es un
O sea, quería contarles todo este proceso de los defensores porque en el Perú no hay acuerdo de Escazú y no lo va a haber hasta el 2026, porque hay una coalición conservadora que no va a permitir discutir este tema. Pero lo que hemos tenido que hacer digamos, como organización, junto con los organizaciones indígenas, es tratar de seguir avanzando en los mecanismos nacionales de implementación para la protección de los defensores, ¿no? Yo me quedaría aquí para dejar a la otra persona que comente. Gracias. Una cosita más antes que me olvide. Con un grupo de colegas hemos presentado un amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seguramente ya le están pasando, Luisa y otros, un petitorio para que puedan suscribirlo, tanto a nivel personal como a nivel institucional, para influenciar en la sesión que va a tener la Corte, en la audiencia que va a ser en Brasilia en mayo, a fines de mayo, y de alguna manera apoyando de que la Corte pueda asumir en esta opinión consultiva los estándares del Acuerdo de Escazú. Gracias. Entonces les voy a pasar para que firme, ¿ya? Muchas gracias, César. Bueno, a continuación, Juan Carlos Alarcón. Le invito a que pase adelante. Él nos va a contar el caso de Bolivia sobre los mecanismos que han sido implementados y él es de la organización PDFCC. Muy buenas tardes. Sí, soy Juan Carlos de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Bueno, creo que es importante mencionar, así por todo lo que han mencionado, todas las estrategias, pasa también en muchos casos por voluntad política, ¿no? En el caso de Bolivia, lo han ratificado así muy rápido el 2019, pero pasa por más bien una perspectiva que tiene o que tiene y tenía el gobierno nacional, de esta perspectiva, digamos, como el defensor de la madre tierra, el defensor del vivir bien, todo este discurso que ha tenido el gobierno de Evo Morales. Entonces esto también iba, digamos, en perspectiva de esa posición internacional que tenía Bolivia. Es decir, lo que puedo decir, digamos, es que se ha ratificado sin mucho conocimiento de la sociedad civil, ¿no? Es decir, es más, ha pasado por una voluntad política del gobierno y de la Asamblea Legislativa, y en ese marco creo que es importante también mencionar que la ratificación de un Estado no significa que eso se implemente inmediatamente o que va a ser, digamos, como un instrumento fácil de usar. Lo que está pasando en Bolivia es que está ratificado, pero desde la ratificación no ha pasado nada, más o menos podemos decir, desde el Estado, ¿no? Entonces a mí me parece importante y quiero valorar más bien aquellos procesos como los que ha mencionado Perú, los que han mencionado otros países, que más bien hay una movilización social hacia la ratificación. Eso me parece más bien una estrategia que va a sustentar el proceso. Lo que estamos haciendo ahora en Bolivia es, a partir de ello, ha habido también estos casos, ¿no?, de los defensores, por ejemplo, el caso que ha habido de persecución a 2 guardaparques que defendieron el parque para que no entrara la cooperativa minera, además de forma ilegal. Lo que pasó es que más bien ellos estaban siendo procesados y de alguna forma también con cierto aval, digamos, del órgano judicial boliviano. Es ahí, digamos, que nace con bastante fuerza, digamos, podríamos decir, de usar esta ley, porque Bolivia ratificó con una ley el Acuerdo de Escazú. Entonces ahí como que se genera una movilización. Sin embargo, nosotros ya desde hace 2 años hemos generado creo que es importante, siempre decimos en Bolivia, generar base social para generar transformaciones. Y ahí hemos generado una articulación que se llama una plataforma intergeneracional por el Acuerdo de Escazú, un poco para hacer conocer a la sociedad civil de qué se trata, pero también para exigir al gobierno del plan de acción de implementación del Acuerdo de Escazú a partir de la ratificación. Entonces, estamos en ese proceso, sobre todo, de socializar la ley y el Acuerdo de Escazú, ¿no?, pero también exigir, digamos, y participar en el plan de acción.
Eso es lo que podría comentar. Sin embargo, también seguramente la semana que viene vamos a escuchar a Bolivia aquí el posicionamiento que tiene en términos, por ejemplo, del plan de defensores, ¿no? Que viene, sabemos que viene con una propuesta, ¿no? También la composición del comité de implementación que quiere poner a rediscutir, ¿no? La composición que ya el año pasado se conformó aquello porque ellos plantean que quieren la participación de los pueblos indígenas, pero eso también como apertura a que también participen en este comité los estados, no solo sociedad civil. Y esto parece que puede ser una especie de retroceso. Si bien puede ser un avance en la participación de los pueblos indígenas, creo que es lo que se está exigiendo, pero el hecho de participación de los estados ya son parte para cumplir este acuerdo, ¿no? Y la sociedad civil somos parte para exigir el cumplimiento, ¿no? Entonces creo que ahí tiene que ser también claro, digamos, en nuestra posición desde cuál es el rol del Estado en el Acuerdo de Escazú y cuál es el rol de la sociedad civil en el Acuerdo de Escazú. Eso así muy concretamente, pero yo animar más bien a esto que nos ha mostrado Carla, también la compañera, de generar base social, porque eso va a generar cambios, ¿no? Porque si no hay base social, puede estar ratificado, puede haber leyes, como hay muchas, digamos, y no se avanza mucho, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, la idea ahora es que podamos hacer una pequeña socialización de casos. La idea también es que nos cuenten personas que idealmente no sean de Perú ni de Bolivia para que podamos también saber las estrategias de incidencia que se han armado en otros países, que puedan pasar aquí adelante y nos puedan contar qué es lo que se ha hecho en otros lados. Adelante, por favor, ¿cuál es tu nombre? Carlos. Hola, Carlos Ham, del Centro de Colaboración Cívica de México. Muchas gracias por las presentaciones, tanto desde la parte más metodológica como de la parte y estratégica, como de los casos. Les voy a comentar básicamente un poquito nuestra experiencia. Me complementarán acá mis colegas que nos han acompañado en esta historia. Y también algo que me pareció importante mencionar justo al pensar en las partes estratégicas, que es desde donde trabajamos en el Centro de Colaboración Cívica, que es a partir de la negociación colaborativa, ¿no? Trabajamos mucho por la construcción de paz, es como uno de nuestros principios, y la negociación colaborativa es una de nuestras estrategias. Entendida esta como, en una frase, podremos dar solo un taller de eso, pero la frase que guía esta perspectiva es: la mejor forma de cumplir tus objetivos es ayudar a tus contrapartes a cumplir los suyos. Entonces, al momento de plantear la incidencia, muchas veces partimos de decir qué es lo que la otra parte también quiere. ¿Qué es lo que la otra parte, desde una zona de posibles acuerdos, nos permitiría a nosotras, en lo que estamos buscando, avanzar? Y a partir de eso, ¿cómo construyes los mensajes? Porque hay una forma de que la incidencia puede ser quizá entendida como confrontativa, y en donde los canales de comunicación se te van a cerrar, y entonces sí necesitas hacer una masa crítica que empuje, exija, y podemos hacer manifestaciones y demás, y otra en la que a partir de los mensajes en los que cumplir esto también te ayuda a ti, y decirle al Estado que lo que hagamos le va a ayudar mucho, a veces es súper complicado, pero es posible, ¿no? Y desde ese enfoque, entonces, los lazos se ayudan, y también entender que no siempre, que este tipo de alianzas no tienen que ser para siempre, ¿no? El objetivo es llegar al punto A al punto B. En ese enfoque, ¿cómo recorremos ese camino y lo cumplimos? Y eso fue lo que precisamente nos pasó, por ejemplo, después de la firma del Acuerdo de Escazú, en el camino hacia la ratificación, estábamos como detenidas. Ya lo habían revisado varias secretarías, ya lo tenían algunas, sí, ya había dado el visto bueno por parte de las secretarías de Estado, pero todavía no pasaba, y era dónde está atorado, ¿no? Y entonces, incluso
convocado hasta cierto punto desde el gobierno era, pues, ayúdenos a destrabarlo. Y teníamos estos dos canales. Uno en el que nos ayudaron mucho las colegas de Amnistía, que en un ejercicio muy similar al que acaban de presentar con el caso de Don Diego, también súper sonado en la defensa ambiental de allá. Y hicimos un mailstorm desde Amnistía, desde la página de Amnistía, en el que cada vez que una persona se sumaba a esa iniciativa, le llegaba un correo a ciertos funcionarios y a ciertos representantes de las cámaras de diputados y senadores, y entonces pues estaban atascados sus correos. Yo firmaba 3 veces al día, ¿no? Comiendo y firmando, y así les llegaban, eso también hacía que eso se moviera. Con las juventudes hicimos también tormentas de tweets, y ahí estábamos etiquetando todo el día, así de, oigan, ¿qué onda? ¿Por qué no está pasando esto? Y al final lo clave fue, aunque nos dejaron plantadas, fue una reunión con la Secretaría de Hacienda, que era donde al parecer estaba todo detenido por los costos que iba a implicarle al gobierno mexicano pues hacer todo esto. Nos convocaron, fuimos al edificio, bueno, fueron las colegas, yo creo que, no me acuerdo si fue o no, pero no llegaron, ¿no? Entonces es como toda una gestión de diálogo, sí, por favor, y creo que hasta Cancillería había dicho, yo les pongo el contacto, pero ya vayan y ustedes empujan, ¿no? Y no llegan. Y entonces a partir de ahí dices, bueno, hay que movilizarnos por otros lados. Entonces, la presión, por un lado, el estar haciendo eventos, hicimos muchísimos eventos también en el de discutamos, reflexionamos, juntémonos, pensemos en las estrategias de si no pasa, ¿qué hacemos? Y si ya que pasa, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya que nos den el pastel, ahora cómo lo repartimos, cómo nos lo comemos, cómo todo lo que hay que pensar al momento de que logras tu objetivo, también eso era importante. Y bueno, al final se logró, fue casi un año, no más, ¿no? De que la línea del tiempo no me acuerdo, pero sí estuvimos un rato, y de hecho nos entrevistamos con una senadora importante por su historia, y ella así claramente nos decía, en cuanto esto llegue a mí, por mi parte tienen el visto bueno, pero necesito que ustedes empujen para que llegue a mí, porque no estaba llegando. ¿No? A eso me refiero con el tipo de actores que son tus aliados y que a lo mejor después de eso no vuelves a ver. Y ahí políticamente podrán tener posturas distintas, pero para cumplir ese objetivo, a veces en el pragmatismo encontramos alianzas que nos ayudan a cumplir los objetivos y que después ya no nos vemos en el camino. Pero bueno, eso es parte como de nuestra estrategia y de lo que hicimos, y nada, piensen en la negociación colaborativa como una metodología que ayuda muchísimo a la incidencia. Gracias. Muchas gracias. Sí, tendría que ser breve, pero adelante. ¿Su nombre? Luis Maldonado, de la Red Dominicana de Estudio y Empoderamiento Afrodescendiente. Queremos aprovechar esta oportunidad para señalar primero que con relación a Escazú, este año, enero del año pasado, se produjo una sentencia del Tribunal Constitucional que consideró que Escazú reñía con la Constitución Dominicana en tanto que afectaba la soberanía. Hay otros acuerdos de lo que la República Dominicana es signataria, donde se demuestra lo incongruente de este planteamiento, en tanto que somos miembros de la Organización Mundial del Comercio, e igual en ella se consignan organismos para el manejo de controversia que están fuera del territorio, que son organismos internacionales, que es lo mismo que plantea Escazú para el manejo de controversia, que es donde se basó el Tribunal Constitucional, que lamentablemente es un organismo que sus decisiones son vinculantes
y no hay dónde apelar para enfrentar una decisión como esa. No obstante, todos los organismos ambientales ligados estamos en un esfuerzo de ver posibles alternativas a fin de que Escazú pueda ser un acuerdo también asumido por la República Dominicana, y denunciar que justamente lo que valora y pondera Escazú en tanto protección para los defensores ambientales. Recientemente un defensor ambiental de la zona de Constanza, en la República Dominicana, que es la parte del valle más alto, fue asesinado luego de una tradición de apoyo y acción en contra de la minería extractiva indiscriminada, de la que se lucran sectores tradicionales y poderosos. Estamos enfrentando esas acciones y procurando de que lo que caracteriza a la sociedad nuestra y otra como la nuestra, de debilidad institucional, casos como ese no queden impunes, como el caso del compañero Francisco Ortiz Báez, que fue vilmente asesinado por los extractores. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante saber entonces los casos también de México y de República Dominicana. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, partimos contra la hora, pero vamos a dar unas palabras de cierre. Para eso, Esteban, mi compañero de la organización de World Youth for Climate Justice, va a cerrar. Gracias, Isidora. Hola a todos y a todas. En realidad, muy cortito, agradecer a Felipe y a las demás organizaciones que ayudaron a organizar este taller. La verdad es que me parece que fue súper enriquecedor porque había gente de distintos países, de distintas organizaciones. Creo que todos y todas nos quedamos con un punto clave, que es hay múltiples caminos para lograr la implementación del Acuerdo de Escazú, pero el objetivo es único, que es garantizar y fortalecer de forma efectiva los derechos humanos del medio ambiente, y para eso todos y todas somos claves, somos actores relevantes en ese ámbito, así que nada, o sea, lo que expusieron desde un inicio y también las otras prácticas vinculadas a países en específicos, ojalá los ayuden y las ayuden en el marco de las actividades que ustedes realizan en el marco de sus organizaciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias. No alcancé a tomar.